Dios te bendiga. Sea la paz contigo. Vamos a hablar sobre lo que Dios ha preparado para con cada uno de nosotros. En esa preparación, primeramente nos empieza diciendo en Efesios 2, del verso 4 al 5, que Dios es rico. ¿Y qué tiene que ver que Dios sea rico? Mucho. Porque muchas veces olvidamos nosotros que Dios es rico. Olvidamos que Dios es dueño de todo y que Dios da gracia a quien Él quiere. Pero dice, Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. No, es que yo tengo que aportar de mi amor para que se vea la misericordia de Dios. No. Espérate. Tú tienes que meterte en la misericordia de Dios porque cuando tú estés en la misericordia de Dios, tú también serás rico. Tú también serás preparado para la gloria de Dios. Lo que más me llama la atención es que en esa riqueza que Dios tiene de misericordia y de amor, dice que cuando nosotros estábamos muertos, en el verso 5, Él nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia. Entonces, Dios es rico. No necesitaba Dios que tú le dijeras, sálvame. Él aún así hizo la obra para que tú pudieras ser salvo. Imagínate, Dios sabe que tú necesitas salvación. Y Dios no esperó que tú le dijeras o yo, sálvame Señor. No, ya hizo la obra. Ya hizo todo lo que Él tenía que hacer para que tú y yo, si creemos en Cristo Jesús y de acuerdo a su riqueza en misericordia y gracia, podamos ser salvos mediante la fe, no mediante las obras. No mediante lo que nosotros podemos o lo que nosotros creemos, sino por lo que Él ya preparó de antemano. Porque muchos quieren hacer sus videos de ayuda social y miren, ayudé a tal persona y miren, hago esto y miren, hago lo otro. Dice en la palabra de cierto, ellos ya tienen su recompensa porque van a tener el pago de sus obras. Pero el cristiano no es salvo por sus obras, es salvo por lo que Cristo hizo en cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que Cristo hizo en cada uno de nosotros? Aunque estábamos muertos, la riqueza de Dios, lo que Dios hizo en cada uno de nosotros por medio de Cristo, nos da vida. Entonces, cuando tú ya obtienes la vida, estás en Cristo. Y cuando estás en Cristo, dice en el verso 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Continúa diciendo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la riqueza de Dios? Vuelve a mencionarlo, su gracia, su misericordia, su bondad. Verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es don del Señor. Esa fe que tú ostentas para poder creer en Cristo no es tuya, sino que eso muestra la riqueza de Cristo. Por Él fuimos resucitados, por Él vimos las abundantes riquezas de Dios en su bondad. No para que nosotros seamos glorificados. No, y ese pastor, y ese evangelista, y ese siervo, y ese sierva por lo que hace. No. Es por lo que hizo Cristo. Estábamos comentando un día de culto que hay muchos predicadores que dicen, y tu bendición viene, vendrá y llegará. No. Tu bendición no viene, tu bendición ya llegó. Y llegó en el pasado, cuando Cristo se hizo hombre, cuando Cristo murió en aquella cruz, cuando Cristo resucitó y ascendió a la diestra del Padre. Esa es nuestra bendición. Esa es la gracia que buscamos en el Señor. Porque su gracia es perfecta, porque su gracia es abundante, porque si no fuera por su gracia, nada tendríamos nosotros. Por su gracia podemos encontrarlo.
Esa gracia que nos permite entrar hasta al lugar santísimo, no al lugar santo, simplemente santísimo. Esa obra ya fue preparada para que nosotros podamos buscarle, para que nosotros no solamente hagamos obras, sino que busquemos la misericordia y la justicia, porque en aquellos tiempos se hacían muchas obras, los hombres, los judíos, los fariseos, pero de nada servían porque no había misericordia y justicia. Pero hoy tú y yo podemos buscar la misericordia y la justicia en Dios, en Cristo, no en nosotros, ni por nosotros, ni para nosotros, sino por Él y para Él. Fíjate lo curioso de la carta de los Efesios. Dice, uno de los propósitos de esta carta era hacer que la iglesia madurara. Y curiosamente esta iglesia excluía a los gentiles porque no conocían de la ley, porque no conocían de la ley que otros maestros habían agregado. ¿Y de qué servía conocer todo eso? ¿De qué servía conocerlo si excluían? ¿De qué servían saberlo si no incluían a los otros, a los que también creían en Cristo? De nada. ¿Por qué? Porque no se basaban en las abundantes riquezas de Dios. Se basaban en sus propias riquezas. Es que esto, es que lo otro, es que para guardar el sábado, es que la circuncisión, es que lo otro. Si no está en las abundantes riquezas de Dios, que es la gracia, la misericordia y la justicia, entonces de nada nos sirve. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace la obra. Porque Dios es el que manifiesta su misericordia a través de su Hijo amado. Y no de nuestras obras, y no de lo que nosotros pensamos o creemos. Podemos guardar muchas cosas en nuestro corazón y entre eso la ley. Pero si no hay justicia y misericordia, de nada sirve. Porque la abundante riqueza de Dios está en la misericordia y la justicia que hacemos con nuestro prójimo. Está lo que hacemos con los demás, a pesar de cómo nos puedan tratar. Y viene nuestro verso 9 al 10, ya para ir finalizando. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, desde que fuimos concebidos hasta que fuimos nacidos de nuevo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí está hablando de nacidos en Cristo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en estas. ¿Cuáles son las buenas obras? ¿Simplemente hacer la ley? No, porque muchos cumplían la ley en aquellos entonces. Sin embargo, no habría misericordia y justicia. ¿Qué es lo que preparó Dios? Misericordia y justicia para el que cree. Abundantes riquezas. Esas riquezas estaban preparadas en Cristo y no en tus obras. Porque si hubiera sido en tus obras, Cristo no hubiera tenido que venir a esta tierra. Pero si fuera en las obras de Cristo, en lo que Él hizo, que fue justicia y misericordia, entonces tenemos que ser hallados en Él. Podrás guardar sábado y no tener misericordia y justicia. Podrás ir a la iglesia y no tener misericordia ni justicia. ¿Y entonces de qué sirve? Tienes que ser hallado en Cristo primero. En otras palabras, tienes que haber nacido de nuevo para que Cristo obre en ti y en mí. Porque si seguimos haciendo lo que hacemos, aunque parezca bueno, no lo será. Porque Cristo no nos ha inundado. Porque Cristo no está en ti y en mí. Esas buenas obras están preparadas por Dios. Pero primeramente, tienes que agarrar de la abundante riqueza que Dios te dio a ti y a mí. Porque si no agarras de esa riqueza, ¿agarraremos acaso de la nuestra para complementar lo que Dios hizo? En ninguna manera. No podemos agarrar de lo de nosotros. Tenemos que agarrar de lo que es de Dios. Porque lo que es de Dios es perfecto. Porque lo que es de Dios es abundante. No como lo del hombre. Podrá hacer buenas obras humanamente hablando, pero delante de Dios sigue siendo inmundicia. Entonces, para hacer buenas obras, y más bien para hacer las buenas obras que Dios preparó para cada creyente, primero tienes que nacer de nuevo. Primero tienes que estar en las riquezas de Dios, porque si no estás en las riquezas de Dios, seguiremos haciendo lo mismo. Obras por hacer, y no obras
por misericordia y justicia. Dios te bendiga.